Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leer un guión de una historia, de un crimen que yo no he leído antes. Esto está escrito por nuestro guionista y yo no he leído esto antes, yo no conozco este crimen, no conozco esta historia. La idea es que yo voy descubriendo mientras voy leyendo para mí y para ustedes y voy haciendo comentarios entre medio. Después nuestro editor le mete imágenes y le mete fotos y música y efectos de sonido y distintas cosas que hacen esta historia menos horrible y nos sirve para aguantarla un poquito más. Con eso comenzamos. Antes de comenzar, los quiero invitar a seguirnos en Instagram, @casualcriminalist_es, y lo mismo en TikTok, y en todos lados nos pueden conseguir con el mismo usuario. Y también los quiero invitar a suscribirse acá en YouTube o a seguirnos en podcast y dejarnos por ahí un rating, un comentario, que todo eso nos ayuda mucho. Con eso comenzamos esta historia. El misterio más grande de Finlandia, los asesinatos del lago Bodom. De acuerdo con mi amplio conocimiento de las diferentes culturas del mundo, los finlandeses pasan la mayor parte de su tiempo esquiando por su frontera oriental, pendientes de que no se les metan los rusos por ahí. Pero también me han contado que en su tiempo libre aprovechan de disfrutar de la impresionante belleza natural de su país, un país que me encantaría conocer. Finlandia es todo un paraíso, lleno de espectaculares montañas y grandes lagos. Hay miles de lugares y oportunidades para aprender a cazar, pescar y acampar. Sin embargo, el caso de hoy va a hacer que te lo pienses dos veces antes de instalar tu tienda de campaña en uno de esos bosques finlandeses. Sí, igual súper miedo. Debe ser demasiado desolado todo eso, pero debe ser delicioso. Tengo miedo. Las aventuras al aire libre pueden convertirse en una película de terror en un abrir y cerrar de ojos. Si no hay nadie cerca en una de estas aventuras, es muy fácil que las consecuencias puedan ser mortales. Eso fue exactamente lo que pasó en el lago Bodom, en el extremo sur del país, cerca de Helsinki. El nombre de ese hermoso lugar siempre será sinónimo de los terribles acontecimientos que sucedieron ahí hace más de 60 años. Lo que comenzó como una historia sangrienta acerca de un ataque a un grupo de adolescentes se convirtió en el misterio más grande de toda la historia criminal finlandesa. Esta es la historia de los asesinatos del lago Bodom. Que claramente esto debe tener algo que ver con la banda Children of Bodom, la legendaria banda de metal. Claro que sí, de la cual tampoco es que soy fan. Y ahora que lo pienso, creo que José le gusta porque su username tiene el apellido de los fundadores. Creo que son los hermanos fundadores, los hermanos Layo, uno de ellos. Así que, mira tú. Pero sí, esto seguramente tiene algo que ver. Veamos qué tal. El crimen, mañana y tarde. El 4 de junio de 1960, un grupo de adolescentes paseaba en ciclomotor por la orilla del lago Bodom, en el sur de Finlandia. Se trataba de, y me van a tener que disculpar la pronunciación, Maila Irmeli Björklund, su novio Nils Willem Gustafsson y la otra pareja llamada Anja Tuuluki Maki y Seppo Antero Boisman. Las dos chicas tenían 15 años y ellos 18. No voy a comentar al respecto aquí. Sí, eran otros tiempos. Ya se encargó Callum aquí de comentar. Sí, eran otros tiempos. De todos modos, la cuestionable diferencia de edad es lo de menos en la historia de hoy. Las dos niñas se conocían de la escuela vocacional, mientras que los chicos eran aprendices en una fundidora. El lugar de campamento que eligieron para ese fin de semana estaba en Högnäs, una península en la orilla sur del lago. Llegaron al lugar por la tarde, montaron su tienda de campaña y se dispusieron a pasar un día agradable y relajante en la naturaleza, nadando y pescando antes de que llegara la noche. Los chicos también bebieron un poco. Al fin y al cabo, es Finlandia. No sé qué quiere decir eso, pero en cualquier lado beben y ya. Noche. Era cerca de la medianoche cuando el grupo se fue a acostar dentro de la carpa, pero sabemos por el diario de Maila que no estuvieron mucho tiempo en la cama. Escribió: quinto día acampando en el lago Bodom. Seppi y Nisse estaban borrachos, despiertos a las 2 a.m. Seppi estaba pescando. A las 2 a.m. borracho pescando en un hueco por allá metido en Finlandia. Vaya plan. Se cree que a los chicos les estaba costando dormir, así que decidieron pescar hasta tarde para pasar el tiempo. En un lugar tan encantador, rodeado de un precioso paisaje iluminado por la luz de la luna, los chicos deben haberse sentido bastante liberados. El vodka probablemente ayudó, pero mayormente por el paisaje. Cuando terminaron de pescar, volvieron al campamento y se fueron a dormir. Escena matutina. Ya es de día y la tranquila escena de la noche anterior ha sido sustituida por una de puro horror.
La carpa está derrumbada, su lona beige está empapada de sangre. Debajo de la tela podemos distinguir la forma de 2 cuerpos. Otro yace encima de la carpa. La joven Mayla desnuda de la cintura para abajo y desfigurada por innumerables puñaladas. ¿What? De los 4 campistas, solo Nils Gustafsson está vivo. Yace inconsciente fuera de la carpa, con heridas en la cabeza similares a las que mataron a sus amigos y su novia. Sus cráneos habían sido fracturados por un traumatismo contundente y heridas de cuchillo entrecruzadas en sus brazos. Jesus. Gustafsson había sobrevivido a los golpes en la nuca y la mandíbula, pero por poco. Cuando lo encontraron, le salía líquido cerebral por la nariz. ¿What? ¿Qué es eso? Además de eso, había un corte en su mejilla tan ancho y profundo que se le veían los dientes. ¿Pero quién atacó a esta gente? Freddy Krueger. Ivy Queen con las uñas. Ivy Queen, además, ¿qué referencia es esta aquí? Ivy Queen hace como 20 años que nadie habla de Ivy Queen. O a lo mejor sí, no estoy muy seguro tampoco. Encontrados. Qué cosa tan horrible, ¿qué pasó aquí? La escena que acabo de describir es suficientemente espantosa desde la distancia, pero imaginen encontrarse con eso en persona. Eso es exactamente lo que les pasó a Esko Johansson y su hijo, que habían bajado al lago a nadar cerca de las 11 de la mañana. Antes de lanzarse al lago, Johansson vio la lona derrumbada a lo lejos y se acercó a investigar, me imagino que sin el niño, porque si no, trauma de por vida. A las 11:15 de la mañana, ambos corrían de regreso a la ciudad lo más rápido posible para llamar a la policía. Y mientras ellos iban, otro hombre llamado Sigurd Boulasma se topó con la misma escena espeluznante y corrió a hacer la misma llamada telefónica. Cuando llegaron las autoridades, pudieron llevar a Gustafsson al hospital, donde pasó unas semanas recuperándose. El ataque lo había dejado con una posible lesión cerebral y, por lo tanto, sus recuerdos eran bastante confusos sobre lo que sucedió exactamente. Y bueno, desfiguradísimo y demás. Aún así, la policía pudo obtener algunos detalles clave con la ayuda de hipnosis, un método policial común en esa época. Su relato de lo sucedido daría lugar a uno de los casos más desconcertantes e infames de la historia de Finlandia. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué sabemos exactamente de lo que ocurrió esa noche? ¿Cómo es que un simple viaje de campamento terminó tan mal? Bueno, se estableció la hora de los asesinatos entre las 4 y las 6 de la mañana. Las cortas noches en el extremo norte del mundo significan que el atacante solo tenía una ventana muy limitada si quería actuar en secreto, antes de que los madrugadores salieran a pasear por el bosque. Y eso es justamente lo que pasó a las 6 de la mañana. Esto fue como 6 décadas antes de Fortnite, por lo que los jóvenes todavía hacían cosas extrañas como salir a caminar y observar aves. Esa mañana, 2 muchachos vieron la carpa derrumbada desde la distancia en su paseo matutino, pero no le dieron importancia. Dijeron haber visto a un hombre rubio alejarse del lugar en ese momento, pero no pensaron en llamar a la policía. Al fin y al cabo, lo que estaban viendo parecía la mañana después de una fiesta salvaje con vodka en el bosque, algo que probablemente era muy común en esa zona, en esas montañas por ahí metidos. La gente yendo ahí a vacilar. Este individuo de pelo rubio sería descrito con más detalle por Gustafsson, quien tenía un vago recuerdo de un hombre vestido de negro que lo veía a través de un agujero en la carpa. En lugar de entrar por la entrada de la carpa, el hombre cortó las cuerdas para atrapar a los adolescentes adentro, para después apuñalarlos y golpearlos a través de la tela. Claro, más fácil igual como para caerle a varios al mismo tiempo. Qué horrible. El hijo de un pescador que había estado relativamente cerca del campamento no había escuchado ningún alboroto, pero sí dijo que vio al rubio misterioso caminando por un sendero esa mañana. Y se estarán preguntando, ¿no son todos rubios en esos países nórdicos? Bueno, sí, más o menos. Admito que eso no reduce mucho la búsqueda. Los únicos detalles que tenían era que medía alrededor de 1,70 y que probablemente estaba en sus 20 años. En la escena del crimen también se dieron cuenta que el atacante se había llevado las billeteras y las llaves de las bicicletas de los jóvenes, así como algunas prendas de ropa. Claramente, si encontraban a alguien con esas cosas en su poder, era una prueba concluyente, sin duda, de el asesino o de que estaba vinculado con el asesinato. La investigación. Pero si lo que esperan es una prueba concluyente, mejor no llamar a la policía finlandesa de 1960. Qué raro, a mí aquí de verdad un día me va a venir dando un ACV de las rabietas con la policía, porque todas las historias tienen policías imbéciles. En cuanto llegaron a la escena, las posibilidades de resolver el crimen se desplomaron rápidamente. Una gran cantidad de oficiales, perros de búsqueda, soldados y curiosos descendieron sobre la zona contaminando la escena del crimen con todos sus pisotones. Las autoridades ni siquiera se molestaron en instalar una cinta policial para acordonar el área, lo que significaba que en los días siguientes cualquier campista que no hubiera escuchado las noticias podría haber ido a instalarse en el mismo lugar.
Imagínate todo el nivel de ineptitud. A pesar de la cantidad de errores garrafales que cometieron, obtuvieron algunas pistas interesantes del campamento, por lo menos. Por una parte, los zapatos de Gustafsson fueron recuperados a medio kilómetro al sur de donde estaba montada la carpa. En cuanto al resto de las pertenencias desaparecidas, nunca fueron encontradas. Lo mismo con las armas homicidas, que se pensaba que eran un cuchillo y una piedra. El ejército finlandés realizó una búsqueda exhaustiva tanto en el lago como en el bosque circundante, pero parecía que el asesino se les había llevado con él, que es lo que yo haría. Sin embargo, es posible que haya dejado una pista clave que apareció durante la búsqueda del ejército. Una botella vacía flotando en el agua cerca del campamento. Se extrajeron 2 huellas dactilares y con eso las autoridades ahora estaban tras la pista de probablemente cualquier cochino que tiró su botella de Coca-Cola al lago, tal cual. Esto es como que estaban agarrando cualquier cosa y metiéndola entre la evidencia porque no encontraron nada y no podían llegar con las manos vacías. Ahora, algo aún más sustancial que eso y 100 veces más desconcertante fue la funda de almohada que encontraron junto a la carpa, enrollada y sujeta con una banda elástica. Los forenses encontraron rastros de sangre y semen en la tela, pero curiosamente ninguno pudo vincularse definitivamente con las víctimas. Es posible que una mezcla de sangre y o semen de varias personas haya confundido los resultados de las pruebas relativamente rudimentarias de ese entonces, pero nunca lo sabremos realmente. En la morgue, las autopsias confirmaron unos nuevos y horribles detalles. Boisman, por ejemplo, había recibido puñaladas en el cuello y probablemente murió por inhalación de sangre. ¡Qué cosa tan horrible! Björklund tenía heridas defensivas en los brazos. La habían apuñalado unas 15 veces, algunas probablemente después de que ya estaba muerta. ¿Qué clase de demente se encontró a esta gente? Qué cosa tan fea. En cuanto al hombre que infligió esas heridas, los oficiales pasaron los siguientes días buscando en el bosque y estableciendo puntos de control en las carreteras para tratar de encontrarlo. Sorprendentemente, su red de búsqueda consiguió atrapar a 88 personas buscadas que habían estado vagando por el campo al noroeste de Helsinki. Era un buen resultado, pero desgraciadamente ninguno de los capturados era el misterioso asesino de los adolescentes. En total, se entrevistó a más de 4.000 personas con la esperanza de encontrarlo, y se identificaron varios posibles candidatos. Así que, ¿quién era el misterioso hombre rubio? Como dije antes, cuando la policía estaba tratando de obtener una mejor descripción de su apariencia, emplearon la hipnosis en el sobreviviente, Gustafsson. Una cosa muy rara, pero bueno, la época. El joven dio una descripción que fue extrañamente similar a la del hijo del pescador, a la que dio el hijo del pescador a la policía, lo que significó que el boceto que había hecho la policía de un hombre de mandíbula cuadrada, pómulos altos y cabello recogido hacia atrás era probablemente correcto. ¡Qué miedo, men! Sospechosos. Ahora les voy a presentar una lista de todos los posibles sospechosos. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más raras porque estamos a punto de conocer a algunos personajes bien extraños, la mayoría con pasados extremadamente turbios. Me encanta. El primer candidato fue Pauli Kustaa Luoma. Este no se basó en su parecido con el boceto de la policía, sino en algo aún más obvio. Luoma llegó cubierto de polvo a pedirle un cigarro a un carpintero que vivía en el bosque, cerca de las 10 de la mañana del día después de los asesinatos y con manchas de sangre en sus brazos y pecho. Sospechosísimo. Caso cerrado, ¿verdad? Sí, de hecho sí, solo que no nuestro caso. Verán, Luoma era buscado por la policía ya que era un fugitivo de un centro de trabajo en ese momento. Tenía historial de robos y atracos, pero era muy poco probable que fuera el que mató a los adolescentes en el lago Bodom, ya que tenía una coartada muy convincente para esa noche. Y lo más seguro es que la sangre fuera suya, de cualquier accidente que sufrió durante su vida. Entonces, si no fue el ladrón fugitivo, ¿qué tal un psicópata fugitivo? Aparentemente, Finlandia está repleta de fugitivos y dio la casualidad de que otro más estaba en el área en ese momento. Se trataba de Pentti Soininen, de apenas 15 años y fugado de su casa de acogida. En verdad nadie sospechó de él en aquel momento, pero cuando sus ataques violentos se volvieron más seguidos en los años siguientes y fue diagnosticado con psicopatía, los oficiales lo entrevistaron sobre su estadía en el lago Bodom. Pero tampoco tuvieron éxito y Soininen fue descartado como sospechoso. No había estado ni cerca del campamento aquella noche. Ahora vamos a hablar de los dos posibles sospechosos de los que tenemos más información. El primero es Valdemar Gillström, que para evitar usar estos nombres cada vez más difíciles de pronunciar, lo vamos a llamar como le decían según su apodo local, el hombre del kiosco. Lógicamente le decían así porque era dueño de un kiosco en la ciudad de Oita, un poco al oeste de donde se instalaron los campistas. Ahora bien,
Por su sobrenombre se podría pensar que era cualquier señor del pueblo que tenía un kiosco y ya, pero en realidad Gillstrom era un verdadero villano muy conocido en esa ciudad. Era un alcohólico violento con un historial de agresiones a su esposa e hijos, pero lo más importante es que este tipo también era conocido por odiar a todos y cada uno de los campistas de la zona. ¿Saben el hillbilly al comienzo de una película de terror que les dice a los jóvenes, no nos gustan las personas nuevas por estos lados? Ese era básicamente Gillstrom, y no se limitaba a lanzar miradas de odio, también llegó a lanzarles piedras a los visitantes del bosque, poner hojillas de afeitar dentro de las manzanas y cortarle las cuerdas a las carpas. Señor, pero qué nivel de amargura. Pero igual, imagínate tú que tú vives metido por allá en un bosque tranquilito en Finlandia y vienen esta gente con este escándalo. Parece que hay un motivo claro ahí entonces, señor amargado. Uno extraño, sin duda, pero un motivo al fin. El tipo simplemente no soportaba a los campistas. Añade a eso la metodología similar a sus abusos pasados y podríamos tener a nuestro hombre. Y resultó que el irracional guardián del bosque fue una de las primeras personas de las que la gente del pueblo sospechó, lo que llevó a la policía a registrar su propiedad. Agarra tu allanamiento. Y al parecer, en el tiempo transcurrido entre los asesinatos y el allanamiento, el hombre del kiosco había tapado con tierra un pozo que tenía en su propiedad. Estoy demasiado seguro, antes de seguir leyendo, que la policía no lo revisó. Aunque la policía nunca encontró ninguno de los objetos perdidos durante su búsqueda, años después su yerno sostuvo que estaba seguro que estaban enterrados ahí. Su esposa, por otro lado, mantuvo su inocencia. Le dijo a la policía que él no pudo haber cometido los asesinatos porque estuvieron juntos en casa toda la noche. Algunos creen que su defensa de Gillstrom hizo que la policía terminara su búsqueda mucho más rápido de lo que debería. Tal vez realmente habían encontrado a su hombre y lo dejaron pasar. Qué raro. Incluso si fuera el caso, no había ninguna posibilidad de que fuera a juicio. En 1969, Gillstrom se metió en el lago Bodom y se ahogó. Si la última historia te pareció muy demente, esta te va a parecer mucho mejor. Nuestro cuarto sospechoso era un hombre alemán de 36 años llamado Hans Assmann. Imagínate llamarte Assmann. Una juventud desgraciada completamente. Y si este es el asesino, lo entiendo. Porque ese bullying, esa cantidad de bullying que tú puedes recibir por tener este apellido tan horrible, yo creo que te puede convertir en un asesino en serie fácil. Hans también vivía en Espoo, a pocos kilómetros de la escena del crimen, y tenía aún más leyendas urbanas ligadas a su nombre que el psicópata anterior. Una de ellas era que había sido guardia de prisión en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ese tipo de rumor probablemente se difundía acerca de todos los expatriados alemanes en esa época. Tal cual. Sin embargo, una historia más creíble es que en algún momento perteneció a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. Después de su muerte, su hermana presentó pruebas de que efectivamente había recibido una pensión de ellos. Sin embargo, no estuvo derribando aviones de combate durante los últimos años de la guerra. Los pasó dentro de un campo de prisioneros de guerra soviético, después de ser capturado en 1943. La gente de OITA creía que durante ese tiempo Hans fue reclutado como espía por la KGB. Por favor. Una vez más, debo decir que ese tipo de rumor no era exactamente novedoso en un país que siempre estaba en alerta máxima contra Rusia, especialmente en el momento álgido de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, en Occidente, el FBI vigilaba a cualquier persona que simpatizara con el comunismo, listos para que el tío Sam les diera un cachetón de libertad. Tanto los finlandeses como los estadounidenses estaban muy paranoicos por el terror rojo en el este, así que es muy posible que Hans fuera en realidad un ex nazi común y corriente y punto. Dicho esto, el ángulo del espía de la KGB podría no ser tan fantástico después de todo. Hay otro pequeño detalle que podría darle algo de credibilidad al rumor. Cuando Hans regresó a Alemania después de su liberación en 1945, conoció a una mujer finlandesa llamada Vieno, con quien eventualmente se casó. Ella también era sospechosa de ser espía, por el hecho de que solía dar nombres falsos cuando visitaba distintos países y nadie entendía bien por qué. O espía o una criminal demente por ahí. Pero eso no nos importa por ahora. Estamos buscando a un asesino, no cazando espías de la KGB. Ese es mi trabajo diurno y realmente no me gusta hablar de trabajo después de la hora de salida. Bueno, también resultó que tenemos muchas otras razones para sospechar que Hans fue el responsable de los asesinatos del lago Bodom. El hombre culo. El 6 de junio, el hombre llegó al Hospital General de Helsinki actuando de forma extraña. Su ropa estaba manchada de rojo y parecía tener tierra debajo de las uñas. Mientras los médicos se preparaban para tratarlo por una enfermedad desconocida, hizo cosas raras como fingir que caía inconsciente e insultar al personal. Pero lo más importante es que encajaba perfectamente con la descripción del misterioso hombre rubio.
Un futuro profesor universitario llamado Jorma Palo era el médico asignado para atenderlo y estaba convencido de que había encontrado al tipo de los informes de la radio. Llamó a la policía y estos acudieron inmediatamente para interrogar a Hans. Sorprendentemente, nunca pensaron en quitarle la ropa manchada de sangre para analizarla. No me sorprende. Se limitaron a informar que Assmann tenía una coartada segura que lo eximía de toda sospecha. ¿Cuál era su coartada? Bueno, al principio se consideró que era algo tan íntimo que no se podía hacer público, pero los documentos judiciales lo revelaron después. Estaba teniendo sexo. La época, claro. Además, o sea, como que no sé, de repente no hablaban mucho de esto por la época, pues, pero se quedan locos con el juicio, entonces, de Johnny Depp y Amber Heard. Assmann, que ya estaba casado, estaba en Helsinki quedándose en un apartamento con su amante. Su arrendadora respaldó la historia diciendo que vio a los dos a la hora del desayuno y bueno, me imagino que echó ese chisme y se tuvo que divorciar porque lo delató completamente con la mujer. Al parecer, la anfitriona se había despertado a las 6 de la mañana para preparar la comida y despertó a los tortolitos a las 9 para que bajaran a tomar café. Si Hans se hubiera escabullido para cometer el asesinato, tendría que haber tenido las habilidades sigilosas de, no sé, un espía de la KGB, tal cual. En cuanto a las manchas rojas en su ropa, le explicó a la policía que eran el resultado de haber estado pintando una casa mientras estaba borracho. Por favor, la diferencia entre una mancha roja de pintura y una mancha roja de sangre, además que puedes sentir el olor y puedes sentir como, no sé, yo creo que a esas alturas esa policía y la gente en la clínica y toda la cosa puede notar la diferencia entre pintura y sangre. Me parece una ridiculez esto. Sin embargo, el doctor Palo no estaba convencido, tal cual. Incluso décadas después escribió libros sobre el caso y en ellos sostuvo que Assmann estaba realmente cubierto de sangre y la policía cometió un error fatal al creerle. Lo más importante de todo, se parecía tanto a la imagen de la policía que uno podría pensar que posó para el boceto. Nadie tiene tan mala suerte, ¿no? Ese tenía que ser el hombre que vieron los testigos. Sospechosamente se cambió de peinado poco después de que la descripción se hiciera pública, pero el resto de él coincidía fuertemente. Siempre pensaba en este tema también cuando se utilizan o se utilizaban los retratos hablados y publican esta cuestión. Es muy fácil que el criminal, siendo buscado, anda corriendo por ahí, anda escapando. Es muy fácil que el tipo se cambie el look o algo se hace. Pero hay muchas circunstancias alrededor, pero siempre he pensado eso, como que igual es como muy, muy obvio. Y hemos visto en varios casos aquí, me parece, que la policía ha aguantado, con todo y que a veces, pero que la policía ha aguantado un poco la revelación pública, la divulgación pública de detalles de los casos precisamente para evitar que el asesino tome esto como escarmiento, como pista y huya o lo logre burlar de alguna forma a la justicia como tal. Para todos los apologistas de Assmann, igual quedan algunas razones para dudar que realmente haya sido él quien fue visto por ahí. Por ejemplo, Olavi Kivilasti, el hijo del pescador, no tenía la mejor vista. Era miope y estimó que el hombre misterioso pasó a una distancia de unos 50 metros. Es posible que algunos de los detalles que dio fueran él tratando de llenar los espacios borrosos. Tal vez ya tenía en mente la imagen de la leyenda local Hans Assmann. Es exagerado, pero se han visto cosas más extrañas. Realmente. Pero, entonces, ¿cómo pudo la víctima Gustafsson dar una descripción de sus recuerdos que coincidía con la otra? Bueno, tal vez no eran realmente sus recuerdos al final. Los neurocientíficos declararon que el tipo de amnesia que padecía no podía haberse evitado mediante la hipnosis, como hizo la policía. What is this? ¿Qué es esto? Y si de alguna manera se enteró de la descripción del hombre rubio dada por el hijo del pescador, es poco probable y habría requerido un grandísimo desliz por parte de la policía. Aún así, supongo que no está del todo fuera de las posibilidades, tomando en cuenta el historial aquí de los amigos. Pero incluso si ese fuera el caso, ¿cuál sería el incentivo de Gustafsson para mentir sobre todo el asunto? Bueno, la verdad es que todavía no hemos llegado al final de nuestra lista de sospechosos. Hay una última y poco probable adición que debemos considerar. Un arresto sorpresa. Han pasado 44 años desde los asesinatos. Estamos en marzo de 2004. La mayoría ha perdido la esperanza de encontrar una resolución concluyente a la historia. Imagínate tú, todo este tiempo esperando. Y el único sobreviviente ya tiene más de 60 años. Por eso, la opinión pública finlandesa se sorprendió cuando, sin previo aviso, la policía detuvo al mismísimo Gustafsson y fue acusado de cometer ese horrible crimen contra sus amigos todos esos años atrás. No puede ser, en serio, no lo imaginé nunca. Esta novedad se basó en un análisis forense moderno realizado en una prueba clave: los zapatos que encontraron escondidos a 500 metros del campamento. ¿Recuerdan que les dije que los análisis de sangre antiguos se las iban a ver negras tratando de extraer algo útil de ese cóctel de muestras mezcladas?
Bueno, los análisis modernos no tienen esos inconvenientes. ¿Qué tal? Se descubrió que el calzado de Gustafsson tenía la sangre de las otras 3 víctimas, pero nada de su propia sangre, lo que sugería que quien quiera que haya cometido el crimen probablemente los estaba usando en ese momento. Eso y unas nuevas pruebas de ADN que no fueron reveladas dieron lugar a una nueva narrativa. Una en la que Gustafsson había peleado con sus amigos y se vengó horriblemente y desproporcionadamente, debo decir, para finalmente hacer todo lo posible para encubrir su crimen. Pero imagínate tú, ese alcohol estaba apoyado, porque ¿cómo esta gente? ¿Por qué este tipo va a hacer esto? ¿What? Imagínate, y 44 años sabiendo y ocultando esta cosa, haberte infligido heridas tú mismo, aunque sobreviviste. Y ese punto ya ahí lo hace sospechoso. Jesús. Después de pasar 59 días en la cárcel a la espera de saber qué iba a pasar con su vida, Gustafsson fue liberado después de que el juez considerara que no había riesgo de fuga. Sin embargo, tendría que esperar otros 14 meses antes de poder defenderse de los cargos en su contra frente a una corte. El juicio comenzó el 4 de agosto de 2005 y ahora viene seguro tremendo chisme. Jesús, qué locura, no lo imaginé. El juicio. Fiscalía. Como les conté, el caso de la fiscalía se basaba en los zapatos. No solo no había sangre de Gustafsson en ellos, sino que además habían algunos patrones de sangre muy llamativos que parecían probar sin lugar a dudas que el asesino los tenía puestos durante el asesinato, un hecho que los investigadores habían asumido hacía tiempo. Esto significaba que o un borracho loco o un sicario de la KGB decidieron intercambiar zapatos con el joven de 18 años antes de matarlo a él y a sus amigos, o que el asesino era en realidad el propietario original de dichos zapatos. También se sugirió que, de hecho, fue Gustafsson a quien los 2 jóvenes observadores de aves vieron alejándose del campamento esa mañana, que él era la figura alta y rubia que se dirigía a ocultar la evidencia de su crimen en el bosque. Sin un motivo obvio, la fiscalía básicamente se inventó uno a partir de unos pocos datos. De todas maneras, vale la pena escucharlos. Verán, un nuevo testigo acababa de presentarse en el juicio para contar cómo Gustafsson y Boisman se alejaron de su campamento a caminar y durante la caminata se toparon con otro campamento a 1 kilómetro más o menos alrededor del lago. La testigo era una mujer que se estaba hospedando ahí y dijo que había hablado con los jóvenes esa noche. Al parecer, Gustafsson se había excedido con el alcohol y estaba tratando de pelear con su compañero. Era uno de estos borrachitos, estos borrachos peliones. Qué fastidiosa la gente borracha peliona. Y qué fastidiosa la gente borracha en general, debo decir. Pero la gente borracha peliona es la peor. Prefiero la gente borracha llorona. Prefiero tener que calarme tu llanto y tener que hacerte cariñito ahí y esperar que se te pase, a tener que estar aguantándome peleas absurdas, ¿no, amigo? Además que mira, de verdad estas borracheras pueden extraer lo peor de la gente. Aún así, ¿cuántos de ustedes no se han peleado con un amigo después de unos cuantos vodkas? Ese tipo de situaciones se ven casi a diario en cualquier bar y no necesariamente son pruebas de las intenciones asesinas de alguien y no necesariamente terminan en un montón de gente apuñalada. Pero ¿qué tal una prueba de cargo de conciencia? Se alegó que 2 personas diferentes habían escuchado al acusado admitir su culpabilidad en los años que siguieron al crimen. Uno era uno de los investigadores principales, aunque la declaración que le hizo Gustafsson fue tan vaga que no probaba mucho. Sin embargo, la otra era de una conocida que dijo que lo escuchó alardear de cómo se había escapado de la justicia aproximadamente 1 década después del suceso. Lo hemos comentado aquí antes también. Si usted comete un crimen, no le cuente a nadie. ¿Para qué andas contando por ahí el crimen? Si ya te salvaste, amigo. Si ya te salvaste, ¿para qué lo vas a contar? Estos son los consejos de The Casual Criminalist para criminales. Así que espero que esto no sea un manual, pero de verdad es un poquito de lógica simple. Es un poquito de sentido común. Deja de estar contando la cosa. Así que ya saben, regla número 87 del manual de The Casual Criminalist en español para criminales: no cuente sus crímenes. Esas fueron las principales piezas de evidencia de la fiscalía, así que repasemos la narrativa completa que se reconstruyó a partir de ellas. En algún momento de la noche, Gustafsson se le insinuó a Björklund, quien lo rechazó. Este no quedó contento y su rabieta provocó que los demás lo echaran a patadas de la carpa. Y en lugar de quedarse dormido borracho en el suelo, Gustafsson regresó poco después y se enfrentó a Boisman. Los dos terminaron peleando y el presunto asesino terminó recibiendo una buena paliza, lo que podría haberle causado la fractura de mandíbula y las otras fracturas faciales. No contento con dar por perdida la noche, Gustafsson regresó por segunda vez. Ahora iba armado con un cuchillo en una mano y una piedra en la otra. Fue él quien cortó las cuerdas de la carpa y luego se lanzó sobre el trío frenéticamente a dar golpes y puñaladas. Es posible que uno de ellos consiguiera dar patada a través de la lona, dándole otro golpe en la cara que podrían haber sido la causa de sus heridas.
Un poco raro este cuento. Después de que el grupo debajo de la lona dejó de moverse, Gustafsson llevó a cabo la parte más sádica de su venganza. Siguió apuñalando el cuerpo de Björklund, una retorcida retribución por haberlo rechazado antes. En total, la apuñaló 15 veces. ¿De dónde se sacó la fiscalía estos detalles? Se pasan. Cuando se disipó la niebla, Gustafsson se dio cuenta de que pronto estarían problemas cuando los excursionistas tempraneros llegaran al bosque. Pensando rápido, decidió tomar varios objetos de las víctimas para imitar un robo. Se deshizo de ellos en algún lugar donde nadie los encontraría. ¿Quién sabe dónde? Porque, bueno, nadie los encontró nunca. Antes de deshacerse del cuchillo, procedió a cortarse a sí mismo para simular que también lo habían atacado. Una vez hecho eso, regresó a la tienda de campaña sin zapatos, antes de tumbarse y esperar a que llegara la policía. Nivel de enfermos si de verdad esto fue todo lo que pasó. La fiscalía llamó a los peritos médicos para argumentar que en realidad había exagerado la magnitud de sus lesiones en ese momento. Esto le permitió presentarse como una víctima inocente y traumatizada durante más de 4 décadas antes de que la ley finalmente lo alcanzara. Defensa. Vaya historia. Si realmente ese fue el caso, entonces Gustafsson sería uno de los asesinos más despiadados, de pensamiento rápido y retorcidos que jamás hayamos cubierto en este programa. Pero el equipo de la defensa tenía muchas cosas preparadas para tratar de demostrar que ese no era el caso. Por ejemplo, argumentaron que si el adolescente borracho realmente había recibido una paliza lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos de la cara, habría tenido dificultades para enfrentarse a 3 personas en una pelea, incluso teniendo en cuenta el hecho de que estaban atrapados en la carpa. Les voy a contar una cosita aquí que yo vi con estos ojitos, mira, que están aquí, vieron esta locura. El comentario que hace Callum acá en el guión dice que lo que argumentó la defensa, dice que si este tipo borracho hubiese recibido tales golpes y le hubiesen fracturado la cara, él no hubiese tenido la capacidad, por el dolor y por todo y por la borrachera, etcétera, él no hubiese tenido la capacidad de enfrentarse a estas 3 personas y apuñalarlas. Pero hace mucho tiempo, en un concierto aquí en Santiago de Chile, estaba yo con muchos amigos. Estábamos viendo a Chemical Brothers y en algún momento del festival, en algún momento del show de Chemical Brothers, yo como que me alejé del grupo de amigos, me puse como para atrás porque yo soy una señora. Ustedes pueden comprender que una señora de mi edad no le gusta estar metida entre medio del montón de público en un concierto, entonces yo me voy para atrás a ver la cuestión. Y estaba yo viendo Chemical Brothers solito, viendo esta cuestión impresionante, y muy cerca tengo a un tipo borracho, un tipo como 30 años, posiblemente 30 y algo, borracho así mal, y está así vacilando demasiado el show, así, y gritaba así como eufórico con el show. Claramente estaba bien borracho y bien drogado hasta las metras. En ese momento él como que en su fervor y en su emoción se acerca a donde están unas chicas, está como un par de chicas con otro tipo, y están viendo el show ahí. Y parece que este borracho tropieza a una de las chicas y el tipo que estaba con las chicas se quita la chaqueta, muy tranquilo, le pasa su cerveza a una de las chicas y después va y le empieza a dar golpes en la cara sin parar al otro, sin parar. Esto lo estaba viendo yo ahí a cuestión de 2 metros de distancia. Le empieza a dar golpes en la cara sin parar hasta que lo tumba al piso y en el piso se le monta encima y le sigue pegando en la cara sin parar. La gente lo separa, el tipo que lo golpeó se va y el golpeado quedó en el piso lleno de sangre, inconsciente. No pasó un minuto y el que estaba lleno de sangre se paró, todo golpeado, con la fuerza que le dio el otro, seguramente le fracturó algo en la cara o por lo menos unos dientes le sacó. Y este tipo se paró lleno de sangre, todo golpeado, a gritar y a seguir viendo el show. Y bueno, después lo que pasó ahí fue muy feo porque se confundió con un amigo mío y le terminó dando unos golpes a un amigo mío. Y yo me metí en el medio del rollo y los separé y fue una cosa horrible, pero porque el tipo se confundió con el que le dio los golpes, lo confundió con un amigo mío que estaba de espaldas, que tenía una chaqueta parecida, una cosa, un drama horrible. Pero la cosa es, todo este cuento horrible es, porque dice aquí entonces que este no pudo haberse enfrentado con su rabieta y sus fracturas de la cara a 3 personas en una carpa. Y claro que sí, el nivel de euforia y el nivel de rabia que tú puedes tener te puede llevar de verdad a tener así como una fuerza sobrehumana en un momento muy específico, como que tu cuerpo lo da todo y libera una cantidad de energía y te deja en un nivel de inconsciencia que te permite hacer este tipo de cosas. Así que creo que es un poco plausible, disculpen el inciso larguísimo, pero creo que es un poco plausible esto, como el hecho de que alguien pueda
hacer algo como esto en esas condiciones. No sé si alguna vez les han pegado un puño en la cara, pero duele bastante. Es realmente creíble que con tal mezcla de traumatismo craneal, heridas autoinfligidas y borrachera, Gustafsson hubiera tenido la energía y entereza para ejecutar un encubrimiento tan experto. Yo creo que sí. Y no importa el puñetazo en la cara. Sabemos que el hombre tenía otras heridas más urgentes cuando lo encontraron, como el enorme agujero en la cara y la grieta en la parte posterior de su cráneo. La defensa llamó a sus propios médicos como testigos para contrarrestar las afirmaciones de exageración. Presuntamente solo subieron al estrado durante unos segundos para decir: señores, literalmente le goteaba jugo cerebral por la nariz. Es verdad, no había tomado en cuenta ese detalle. Qué feo soy. O sea, si Gustafsson fue capaz de fingir esos síntomas, debe haber sido todo un maestro fingiendo enfermedades para no ir al colegio. Y además de eso, su mandíbula rota y las otras fracturas faciales coincidían con las de las otras víctimas, lo que significaba que probablemente fueron hechas con la misma técnica y con la misma arma, y lo que es más importante, desde el mismo ángulo. Oye, sí, uno aquí hablando feo de este tipo. Las pruebas de sangre ofrecieron un apoyo similar. La sangre del acusado también estaba dentro de la carpa, lo que sugería que fue atacado mientras dormía junto a sus amigos o que la supuesta pelea que contó la fiscalía ocurrió adentro. Además, el resto de su ropa estaba curiosamente libre de salpicaduras de sangre, como las que tenían sus zapatos. ¿Y se acuerdan de las nuevas muestras de ADN que la policía había anunciado previo al juicio? Bueno, en realidad nunca pasó nada con eso. Una funda de almohada misteriosa con rastros de sangre y semen ni siquiera se incluyó en el caso, ya que tenía a todos los involucrados desconcertados. Tanto así que parecía que todos estaban contentos con fingir que no existía solo por conveniencia. Luego están los problemas lógicos de la narrativa misma. Si Gustafsson realmente quería esconder los zapatos, ¿por qué no se deshizo de ellos de la misma manera que los objetos que nunca encontraron? ¿Cómo caminó todo el camino de regreso al campamento sin zapatos y sin ensuciar sus calcetines, que estaban relativamente limpios, o al menos sus pies? Y si realmente estaba actuando por rabia frustrada, ¿por qué la mujer que lo rechazó recibió un ataque peor que el hombre que lo humilló y lo golpeó? Igual se han visto casos de estos incels. De paso, el hijo del pescador que dio el informe del extraño hombre rubio insistía en que no era Gustafsson. Por su parte, los observadores de aves, dado que solo lo vieron fugazmente, no pudieron confirmar ni negar. Resultado. Se habrán dado cuenta que acabo de sembrar suficientes semillas de duda como para que crezca un huerto entero, y eso no suele salir bien para la fiscalía. En una resolución emitida el 7 de octubre de 2005, el juez Lama Heikki Mikkola absolvió a Gustafsson de todos los cargos. El jurado afirmó que simplemente no había suficiente evidencia para probar la narrativa de la fiscalía, lo que parece bastante claro dadas todas las preguntas sin resolver, es verdad. Yo estaba hablando aquí feo del pobre Gustafsson. Gustafsson presentó otro caso judicial en busca de indemnización por su encarcelamiento y logró obtener unos 45.000 euros por las molestias ocasionadas, nada mal por un par de meses de trabajo. Sin embargo, él sentía que le correspondía una mayor compensación por haber dañado su reputación. A lo largo de todo el asunto, los tabloides habían publicado su cara en todas sus primeras planas y especulaban sobre su culpabilidad. Es comprensible que quisiera defenderse de esos buitres también, pero su solicitud para demandar por difamación fue negada. Piensen por un segundo en lo que acabamos de contar. Basándose en algunas pocas pruebas y en las corazonadas de los investigadores, el único sobreviviente de un brutal ataque con cuchillo fue llevado a la corte para ser acusado del propio crimen. Mientras duró todo el caso en la corte, incluso tuvo que mirar la misma carpa en la que una vez estuvieron los cuerpos de sus amigos y su novia, exhibida nuevamente en el tribunal. Suponiendo que realmente sea inocente, 45.000 euros parecen un pago muy bajo por todo ese estrés. Es verdad. El hombre del kiosco regresa. Bueno, eso fue un desvío medio loco, ¿no? Que además resultó ser un callejón sin salida. Así que, ¿y ahora qué? Bueno, ahora vamos a volver un poco hacia atrás, ya que no hemos terminado con la historia del dúo diabólico de antes. Primero, volvamos al primer sospechoso en El hombre del kiosco 2, el bugalú del sociópata. Resulta que Gustafsson no fue la única persona que supuestamente confesó los crímenes. El hombre del kiosco también asumió la culpa durante varias conversaciones con sus conocidos, la última de las cuales fue mientras estaba borracho con su vecino en un sauna una noche de 1969. Y al día siguiente de eso se suicidó. En serio, la policía había hecho un seguimiento de estos reportes a lo largo de los años, pero les dieron poca credibilidad, ya que se sabía que el hombre era extremadamente problemático. Simplemente asumieron que como este tipo era famoso por ser un borracho violento, solo estaba diciendo cosas que un borracho idiota y violento diría. Es posible que solo se estuviera divirtiendo con las sospechas de la gente del pueblo, por razones que probablemente solo tienen sentido para el tipo de personas que esconden hojillas en manzanas, tal cual. Sin embargo, no vas a querer librarlo de toda culpa cuando te cuente que su esposa, quien originalmente le había dado su coartada perfecta, reveló que solo lo había hecho porque el tipo amenazó con matarla si no lo hacía.
y que en verdad ella no tenía idea de dónde había estado esa noche. Igual eso no prueba nada. Nada de eso inspiró ninguna acción importante por parte de los detectives, por lo que tenemos que preguntarnos si es que solo fueron los chismes de la gente ociosa que se volvió una gran cosa por culpa de la prensa. Después de todo, no es que al hombre del kiosco le faltaban enemigos, es verdad. Uno de sus oponentes más acérrimos era el político local Ulf Johansson, quien más tarde escribió un libro llamado Legenden om Bodom, Arhundradets Mordmysterium. Ok, tremendo nombre. Puede ser un nombre fácil para un disco de Children of Bodom o de alguna banda brutal finlandesa, donde argumentaba acerca de la culpabilidad del malhumorado comerciante. En sus páginas afirmaba que este violento monstruo local había sido internado previamente en una institución mental. Obviamente su nombre sigue compitiendo por el primer puesto en la lista de sospechosos. La llegada de Assman. Otra vez tenemos aquí al hombre culo. Y el participante número 2, como ya sabemos, es el posible agente de la KGB, Hans Assmann. A lo largo de los años, el Ario Modelo fue una pieza fundamental en la investigación del caso y resultó ser un personaje aún más sospechoso de lo que pensábamos. Los roces con la ley de nuestro amigo el alemán, en los años anteriores y posteriores a los asesinatos, revelan a un hombre muy propenso a la violencia. Por ejemplo, en 1961, la policía lo encarceló por golpear fuertemente a su esposa Vieno en público, dándole patadas, incluso después de que ella cayera al suelo de dolor. Enfermo, pero afortunadamente Vieno se pudo librar de esa horrible situación luego de otros 9 largos años llevando pobrecita. Libre del control de Hans, Vieno reveló que este pasaba a menudo por el área donde ocurrieron los crímenes, lo que significa que estaba bastante familiarizado con el terreno. Si nos guiamos por las sospechas locales, parece que el hombre tampoco era ajeno al asesinato. Fue una persona de interés en el caso de asesinato de una adolescente que atropellaron mientras andaba en bicicleta, y en otro caso en el que 2 chicas fueron asesinadas mientras acampaban. Si el asesino del lago Bodom era un criminal experimentado que sabía cómo podía manipular la investigación, tal vez algunas de las pruebas, como los zapatos de Gustafsson, tenían como objetivo desviar la atención de la policía. Eso es solo especulación, claro, así que déjenme decirles algo un poco más concreto. Hans Assmann falleció en 1997, pero antes llamó a un periodista a su lecho de muerte para que grabara sus memorias. El resultado fue un libro en el que se detallan las conversaciones, a menudo crípticas, que mantuvieron ambos. Cuando le preguntó acerca de los asesinatos del lago Bodom, Hans respondió: "Supongo que esperas que hable de la carpa y el cuchillo y esas cosas. Tengo que decepcionarte. No hablaré de los detalles. No admitiré ni negaré nada". No es un no rotundo, de ninguna manera. Incluso en su lecho de muerte, sin nada que perder excepto quizás su reputación, no quiso confirmar nada. Esa ambigüedad intencional atrajo de nuevo la ira de la opinión pública, que criticó a la policía por no haber investigado bien el asunto. Luego, cuando se revelaron documentos judiciales que explicaban que su supercoartada resultó ser una promesa del propietario y la anfitriona, que además eran parientes lejanos de Hans, los periódicos destruyeron a la policía. Unos años más tarde se publicó otro libro que echó más leña al fuego y materializó una extraña teoría que había ido ganando credibilidad a medida que pasaban los años. El libro fue escrito por el profesor Jorma Palo. Nunca olvidó su encuentro con el hombre en esa extraña noche de 1960 en el hospital, ¿se acuerdan? 43 años después, publicó el libro que compila todas las pruebas que sugieren la culpabilidad de Assmann. El médico reveló que se quedó con la ropa que dejó el alemán y expresó su sorpresa de que la policía nunca regresara a recuperarla. Pero su afirmación más impactante de todas fue que los rumores de la KGB sobre Assmann eran todos ciertos. Esto significaba que secretamente gozaba de inmunidad por los crímenes cometidos. Todo por el bien de la diplomacia con la Unión Soviética. Eso suena bastante descabellado y fue condenado como tal por las autoridades finlandesas. Sin embargo, dado el clima de la década de 1960 y que Finlandia en general acababa de resolver su propio conflicto con los rusos un par de décadas antes, era bastante obvio que habrían al menos algunos espías de la KGB repartidos por el país. Para 1980 se cree que los soviéticos tenían más de 200 agentes en Finlandia. La pregunta es, ¿era este tipo uno de ellos? Y si es así, ¿podría haber aprovechado su posición para evitar la cárcel? Nunca lo sabremos con certeza, pero me gustaría dejarles una última imagen para que reflexionen. A principios del 2000 apareció una foto del funeral conjunto de las víctimas del lago Bodom. Entre la multitud se ve un rostro, mandíbula cuadrada, pelo rubio, pómulos afilados. Es difícil no concluir que podría ser el mismísimo Hans Assmann, asistiendo al funeral de los chicos de Helsinki, a pesar de no tener ninguna razón para estar allí. Si la imagen de un espía asesino de la KGB que asiste al funeral de 3 adolescentes que no conoce, a quienes pudo haber asesinado solo unos días antes, no te da escalofríos,
no sé qué lo hará. Conclusión. En este punto, la historia está más o menos al día y lamentablemente ni cerca de resolverse todavía. Es fácil entender por qué es un caso tan perdurable en la cultura finlandesa, pero a menos que consigamos otras confesiones en el lecho de muerte o algo por el estilo, parece que permanecerá ahí para siempre, tan frío como un invierno nórdico. A falta de condenas, solo tenemos 3 teorías principales. 1. El hombre del kiosco, el famoso hater de campistas que finalmente se pasó de la raya. 2. El único sobreviviente fue el culpable y se las arregló para evitar una condena en la corte. Poco probable, diría yo, según Callum. Sí, a estas alturas sí, después que reflexioné y después de haber hablado feo aquí de la víctima, pues sí, realmente no lo veo factible. Y solo por el hecho del hueco en el cachete y el golpe en el cráneo y la cuestión del líquido cerebral que estaba botando por la nariz. Solo por eso. Y 3, un agente encubierto de la KGB que en su día luchó por el eje y que aprovechó su influencia con los rusos para evitar ser arrestado por sus violentos crímenes. Oye, de verdad no puedo creer que esté diciendo esto, pero de verdad el más probable es el agente de la KGB. El más probable es el tercero. A mí me parece que es mucha locura junta, pero ¿qué creen ustedes? Comenten aquí en el episodio en YouTube o en cualquiera de nuestras otras plataformas, comenten qué creen ustedes que pasó, quién creen ustedes que es el culpable de estos 3, o si se nos pasó un detalle y a la policía aquí se le pasó un detalle y ustedes lo descubrieron. ¿Quién sabe? Dejen su comentario. Pero bueno, una última reflexión para los que le tienen un poco de fobia al aire libre. Les pido disculpas por haberla intensificado hoy. Solo recuerden que la gran mayoría de los viajes de campamento son solo malvaviscos asados en una fogata y buenos momentos con amigos. Aún así, ni que me paguen me voy a acampar después de esto. No, mentira, claro que sí. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Por si el nombre del lago te ha estado sonando todo este rato, una banda finlandesa nativa de Espoo llamada Inert necesitaba un nuevo nombre después de firmar con un sello discográfico. Recurrieron a la guía telefónica local en busca de inspiración y eligieron el lugar que tenía la historia macabra horrible. Los fanáticos del heavy metal los conocen como Children of Bodom. Sí, me imaginé que tenían algo que ver. Me imaginé que ahí sacaron el nombre. Apéndice 2. Si tienen tiempo para profundizar en una biografía realmente extraña, les recomiendo leer más sobre la vida de Hans Assmann. En el libro antes mencionado, el hombre aparentemente confirmó que sí había sido un guardia de Auschwitz y un soldado de la SS, pero se desilusionó con el nazismo cuando se enamoró de una mujer judía. Imagínate, esto llevó a su exilio en el Frente Oriental y a su posterior captura. A menos que el periodista se haya tomado alguna licencia artística importante, el ángulo de la KGB no sería tan descabellado después de todo. ¿Qué tal? ¿Qué locura? ¿Qué habrá pasado con esta cosa? De verdad, comenten aquí qué creen ustedes que pasó. Si de verdad fue esta locura de la gente de la KGB o whatever. Pero bueno, con este caso horroroso, pobre gente, de verdad me da demasiada curiosidad qué les pudo haber pasado, quién les pudo haber hecho esta locura. Pero bueno, estaban encerraditos ahí en la carpa, enrollados en la carpa. Qué lástima, pero bueno, nada. Con esto me despido. Recuerden que nos pueden seguir en @casualcriminalist_es en Instagram y en TikTok, aunque no me van a ver bailando ahí, pero por ahí montamos resúmenes de los casos. Y nada, también se pueden suscribir aquí en YouTube, que les recuerda cuando tenemos episodio nuevo se activan la campanita, y también se pueden suscribir o seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lados donde suenan podcasts. Con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. Chao.